Quisiera saber por qué se estima que un 90% de las empresas cierran en mínimo 4 años. Si tú tienes ideas o factores claves para poder ser un emprendedor de éxito, este libro te va a encantar. Es el resumen de un libro que se llama Libro Negro del Emprendedor. Es el nombre de este libro. En teoría se va a hablar de temas que de momento pensamos que hacemos, y vienen unos puntos muy importantes, el cual les voy a compartir. Así que sin más, arrancamos. El libro está escrito por Fernando Díaz de Bes. Él es, independientemente de que tiene algunos libros, él es un empresario, él es un emprendedor y ha desarrollado, mediante su manera de ver su realidad al momento de elaborar estos pasos, que estoy seguro que más de alguno o todos te van a encantar. Aparte, algo muy padre de esta parte, o muy chido, o muy bien, es que tú lo puedes aplicar en tu vida como emprendedor. Y un emprendedor puede ser si tú trabajas para alguien o tú emprendes por tu cuenta, que es una responsabilidad bien diferente. Incluso hay cosas que tú puedes meter en tu vida personal. Vamos, es bien interesante, donde él resume el diferencial de ser un emprendedor y ser un empresario. Este libro es que el libro negro del emprendedor se enfoca en algo como que no emprendas, y no es exactamente así, pero digamos puntúa errores muy comunes que uno al momento de desarrollarse realizamos, y sobre eso se basa ese libro. Entonces sonará como que no lo hagas, pero en realidad hazlo, pero tú debes de tomar tu escenario para poderlo aplicar. Pero bueno, obviamente te invito a que lo descargues. Mucho de lo que comparto está gratuito, lo puedes comprar, que sería lo mejor, pero entre más páginas vas hojeando, es como más el reto, o sea, es como que lo que sigue, eso, porque cada una de las páginas que tú vayas a ir hojeando o ir leyendo, te darás cuenta que hay factores del fracaso que ya sea que estén en ti y no los quieras leer o no los quieras escuchar, que fallábamos, o bien tú puedas decir, si me pasa, ya sabes qué hacer o qué no hacer, ya tú lo determinas. Algo que llega a pasar es que tú lo empiezas a escuchar en este momento, ¿no? Lo vas a leer y habrá cosas que no hacemos y que de momento nos puede lastimar, o de momento nos puede hacer más fuerte. Hay que recordar que es muy importante que para no estar cómodos, nosotros tenemos que sentir esa parte incómoda, y eso relativamente son pasos adelante y es una evolución. Así que vamos a empezar con los 14 factores del fracaso emprendedor. Lo divide las 14 partes en 5 áreas, y la primera parte es la naturaleza de la persona que emprende, los que vas a tener, pero la idea que tienes de negocio, la situación familiar del emprendedor, parte la gestión del crecimiento. La primera área que digamos que concentra factores del fracaso del emprendedor, que sería la naturaleza de la persona. El primer factor habla de emprender con un motivo, pero sin ninguna necesidad. Menciona, por ejemplo, si ya tienes el motivo, de momento digo, yo voy a abrir un negocio, pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué no te da la motivación? De momento tú ya sabes y piensas por qué lo quieres hacer, pero eso es el objeto, no el objetivo. Porque nosotros lo hacemos con que no quiero que me manden, no quiero tener un jefe, quiero tener tantos días de vacaciones, quiero terminar a tal hora de trabajar, quiero manejar mi horario, quiero. Terminamos siendo autoempleados. Usualmente uno lo hace porque quieres demostrarte algo tú, algo a los demás, a tu familia, a la región. Quieres. Pero ¿por qué lo quieres? De momento tenemos una idea de negocio, de lo que sea en el área de cada uno, y como bien mencionaba al inicio de esta parte, tenemos el motivo, pero no la motivación. Imagínate que un ejemplo, a lo mejor si yo voy a trabajar para el gobierno, ¿no? Y digamos mi punto de negocio es el trabajo, pero la responsabilidad que me conlleva, eso tiene que ser parte, y todo el resto
de la motivación. Entonces cuando tú tienes ambas, tú digamos tienes un mejor resultado. Algo que llegamos a hacer comúnmente, y eso es una parte bien interesante que ya lo había mencionado en un libro, cuando tú bajas la intención de lo que tú vas a hacer, baja la motivación, y cuando baja la motivación obviamente también el resultado. ¿Cómo pasa eso? Supongamos que yo corro, X persona corre 1 kilómetro en 4 minutos, ya lo logró, podemos lograr más, esa es la motivación. El motivo, los 4 kilómetros, la motivación, podemos lograr más. Cuando tú llegas a caer en el área de confort y ya sabes que tienes ese récord, si tú no te autoexiges, no te motivas, no hay más resultados. Espero sea clara esta parte de este capítulo. Bueno, es una manera de cómo lo puedo. Si no, tú mismo puedes buscar en el capítulo, digamos, número 1 de este libro. Viene a detalle y súper profundizado esto que trato de explicar, pero digamos, esa es la idea. No es lo mismo tener motivo a motivación. Y piensa qué te da la motivación y efectúa. Tiene esa parte bien importante de la parte número 2, donde dice que no tengas carácter de emprendedor. Y algo que es como que hay que dejar bien claro es que no es como que yo soy emprendedor y voy y me doy de alta y ya está. Debemos conllevar ciertos escenarios de entendimiento y tener carácter para lo que se está o se va a realizar. Una franquicia no es emprender. Dedicarte al negocio de tus padres no es emprender. De la escuela, de mi trabajo, de lo que sea, a mis hijos, y yo como hijo lo tomo, no estás emprendiendo. Te están resolviendo la vida, forma de enfrentarse al mundo, y cómo cada área de trabajo, cada área de negocio, vamos a tener diferentes escenarios en el cual tú debes de desarrollarte. Hablo de mi área, no nada que ver, pero digamos parte de momento, hay momentos que no me gustan, donde la gente a lo mejor no se va contenta, no le gusta, no le agrada el servicio, la calidad, el resultado, el precio, todo. Y eso es parte de mi día a día. Imagínate que emprender es como una relación de pareja. Vas a tener que conllevar ese entendimiento. El verdadero emprendedor es aquel a que tiene la inseguridad, la incertidumbre de que no sabe qué va a pasar mañana. Un ejemplo, soy emprendedor, vivimos en coronavirus, no sabes, imagínate qué pasaría si al rato cortaran el internet a nivel mundial. ¿Te imaginas cuántas empresas han emprendido y tienen que conllevar esa parte? ¿Cuántas personas se están muriendo y todo el resto de emprendedores tienen que conllevar esa parte? El cambio es inevitable y es constante. La habilidad del cambio es parte del emprendimiento. Que no tiene ese espíritu, ese carácter de emprendedor, porque les gustaría saber qué va a pasar mañana. Un ejemplo de las personas que no llegamos a tener ese carácter o que no se llega a tener ese carácter, quiero un sueldo seguro. ¿Por qué? Tengo incertidumbre ser comisionista o vendedor. Puedo irme mejor, pero la seguridad me hace sentir bien, porque siento en mi subconsciente, en mi super yo, en mi yo, esa seguridad de que ahí tengo algo. O tengo miedo de que vaya a pasar algo, no es para mí. El hecho de decir jugártela, rifártela, eso es un trabajo, es una característica del emprendedor. El amor a la incertidumbre, esa es otra. El no saber qué va a pasar mañana. El sentir ese éxtasis de la cuerda floja es la característica principal de un emprendedor. Si no hay ese fin de por medio, no hay emprendimiento. Un emprendedor tiene que tener capacidad de sufrimiento. Si no la tienes, no estás listo para emprender. Importante todo esto mencionado y por mencionar, no tomárselo de manera personal. Yo soy emprendedor con el hecho de trabajar, y cuando leo cada uno de sus libros y me da ahí golpes. Digo, madre, estoy valiendo madre. Pero esa es la motivación. No te entusiasmes. Es muy importante entender que un emprendedor va a estar solo. La vida te va a llevar solo. Te vas a caer solo y te tienes que levantar solo.
Para mí es muy tarde en el... Es muy cierta. No hay como tú mismo desgarrar. Juntos tenemos que hacerlo. Hay raíces en cada uno. Es como cuando ves un árbol pequeñísimo, una rama, un arbusto. Ves lo hermoso que puede estar, pero no sabemos cómo son las raíces. Eso determina mucho de nosotros, el cómo fuimos educados y cómo percibimos la vida. Y en las asociaciones siempre va a dar ese tipo de choques. Factores pero soy malo cerrando las ventas y la otra persona no es bueno en la introducción, pero es bueno en el cierre. Ese es un ejemplo de miles de escenarios que tú puedes ejemplificar, que se puede tomar en cuenta antes de elegir un coche. Hay un punto bien importante que justo estoy muy seguro que así como yo, muchos de nosotros les ha pasado que no sabemos cómo se va a separar un socio. Es como cuando tienes una relación, imagínate que tienes una empresa, un emprendimiento, una área de trabajo donde hay 4 socios, 3 socios, 5 socios. Hablábamos del tema de qué tan importante es que sea todo cobrado y cualificado y cuantificado para tener un buen resultado y sea equitativo para cada uno de ellos. ¿Te has preguntado cómo nos separaríamos si tuviéramos un caso de esas? Ese es un tema muy importante que se tiene que considerar en este capítulo del libro negro del emprendedor. Lo mejor que se puede hacer es definir qué va a pasar con cada uno de los integrantes cuando se llega a la asociación, ya sea desde la manera de cobro. Hablábamos de que a lo mejor yo pongo cierta inversión o yo pongo el local y el local, la renta vale 10,000 pesos, un ejemplo. Eso lo debo de cobrar porque es parte de un error muy común que llegamos a hacer. Es que imagínate, ahora sí que no me pasa, pero lo ves vivir en otras personas, que tienes un local y vamos a poner un puesto de X cosa. Entonces el dueño del local dice: no se preocupen, yo pongo el local, nada más nos ponemos a trabajar. Tú que estás poniendo el local estás perdiendo. Tú que estás poniendo cierta parte de aporte en algo estás perdiendo, digamos, porque estás preocupado más por un tema social. Llega la parte del despliegue. Se tiene que tomar en cuenta qué pasaría si yo me salgo de la asociación, qué me pertenece, con cuánto me llevaría. Eso es algo a realizar. Ya me andaba cayendo antes de empezar. Aprovecho y les enseño la hermosa. Me andaba cayendo y el volcán no se ve. Está lleno de clouds, de nube. Un hermoso pueblo mágico. Yo vivo acá atrás. ¿Cuánto? Es muy importante pactar a quién le pertenece el local, la empresa, el negocio, las ganancias, los dividendos antes de empezar para poder tener un buen final. Siempre va a haber temas de discrepancias en algún tipo de asociación, lo cual definitivamente, si no se pone en claro, incluso si no se hace legal cada uno de los movimientos, es algo que
independientemente del libro, no lo recomendaría. Se tiene que checar algunos factores como a quién le pertenece, cuánto le va a ganar, vamos a tener temas de discrepancias donde él aporta más, él hace menos, él viene menos a trabajar, él solamente viene a cobrar, él hace, él quita, él resta, lo que sea. Ese es uno de los puntos. Entonces se tiene que establecer mucho y con mucho detalle. Cada uno tiene como el estilo profesional, uno es más alegre, más desenfadado, más rígido, más cuadrado. Todo cuenta, dice una frase, ¿no? No todo lo que cuenta será contado y no todo lo que es contado cuenta. Otro punto bien importante que toma en cuenta, que cuenta para ser tomado, es que la desconfianza es otro de los motivos muy comunes que llega a pasar. Si tú no tienes confianza en la otra persona, en lo que entra, en lo que sale, en lo que se realiza, en esa honestidad, o si definitivamente ninguna de las caras es 100% honesto, no va a haber esa asociación como tal con un gran éxito, porque siempre va a haber en alguna de las cabecillas esa incertidumbre. Y comunicación con tu socio o tus socios es muy importante, y si no, no hay un buen destino. Y ahora vienen los consejos en la ejecución. Entonces recomienda el poder inspirar, copiar o tomar una idea y literalmente tropicalizarla, aterrizarla a tu zona, se le llamaría psicodemográfica, donde tú vives, ya sea en el mundo. Cada lugar se ocupa diferente, no me sé todo, porque la verdad que obviamente todos somos ignorantes y todos ignoramos diferentes cosas. Entonces, a lo mejor aquí en México no se llamamos puede ser colonia, puede ser municipio, ciudad, pueblo, estado, país. A lo mejor puede ser que donde tú vivas sea reinos, o a lo mejor sean departamentos. Cada uno lo denomina diferente, pero a final de cuentas el punto va de la mano. Entonces, independientemente, a lo mejor si yo quiero hacer una idea de negocio donde yo vivo, que sería allá atrás, en esta ciudad, entonces yo a lo mejor me enfoco a trabajar en temas del cabello, que es una realidad, ¿no? A lo mejor tú lo haces en la industria automotriz, en la industria de la medicina, o en la ciencia de la medicina, la psicología, o vas a vender casas, o a lo mejor construiste allí atrás y vas a hacer una financiera X. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es aterrizar cómo voy a llegar a mi nicho de mercado, cómo voy a sacar mi nicho de mercado. Esa es una idea de negocio que obviamente lo he hablado en otros libros, y a lo mejor lo voy a seguir hablando en algunos otros más, pero la idea es que tú copies, te inspires de alguien. Nunca vas a ser igual a la otra persona, pero tú puedes tomar la inspiración. Todo inspira a todo. Porque es importante tomar en cuenta esos puntos de referencia para poderlo tropicalizar y aterrizarlos a donde tú vives. Eso se debe a que imagínate que tan solo estamos a 2 horas de la Ciudad de México, 1 hora y 50 minutos del centro de la Ciudad de México, en un día sin tráfico. Y donde yo vivo, el comportamiento incluso de consumismo es muy opuesto. Se tiene que aterrizar y entender por qué cada lugar es de esa manera. Ese es un ejemplo. La idea clave del emprendedor, en conclusión, es tener esa idea aterrizada, tropicalizada a tu área, a tu público objetivo. Ahora imagínate en otro factor, 2, que tienes una idea de negocio, pero tú desconoces el sector donde tú vas a abrir. Desconoces cómo piensa, cómo compra, por qué lo hace la gente en ese lugar. ¿Qué pasaría? Este libro me encantó mucho porque, como bien mencionaba, a lo mejor suena ofensivo. Particularmente yo veo muchos errores que realizamos, muchos, y estoy muy seguro que tú vas a ver muchos más. Imagínate que yo voy a llegar, que estamos en el paso número 2, que ya fue un error que viví. Hace muchos años yo vivía, de hecho crecí en Mazatlán, Sinaloa, algunos años, o sea, no my whole life, no toda mi vida, pero pues digamos que yo, siendo de un estado y empezándome a hacer como nómada, yo no podía entender como a lo mejor los acentos, la manera de pensar. Entonces me metí a trabajar, yo tenía como 15 años, ya empezaba a trabajar
por así decirlo, de manera más legal, porque trabajo desde los 4 años, aunque muchos no lo creamos. Entonces, de manera más legal, trabajaba en una empresa de esas de pirámides, que vendía cosas para bajarte y todo. You know what I'm talking about, ¿no? Ya sabes de cuál. Entonces, literalmente hacía mis presentaciones, ganaba muy poco, pero no tenía la capacidad de aterrizar el mercado. Yo no sabía por qué la gente no tenía la identidad de cómo era el mercado hacia lo que yo pretendía. No tenía el conocimiento ni siquiera de temas digestivos. Yo los quería bajar de talla y peso. No tenía nada. Puedo tener la idea que es vender, pero no sé nada. Ese es un error de muchos, que estoy muy seguro que en el escenario que a ti te toque vivirlo, lo has de haber dicho. Ese es otro de grandes. Después era cantante, así como muchos, no profesional, porque la verdad que canto gacho, mira. Qué mamadas, ¿no? Entonces, yo cantaba en los camiones, de verdad. Entonces, la gente, yo pienso que me daba por lástima, o sea, porque decir, ay, pobre chamaquito, ¿no? Entonces me daba, entonces yo empezaba, la de la mochila azul. Estaba como en proceso, no fue mi éxito, ni siquiera la preparación. ¿Por qué? Porque no tuve. Ahora, haz lo mismo en tu escenario. Entonces, imagínate que yo quiero vender casas, un ejemplo, y es un terreno que yo desconozco. Lo que pudiese hacer es, primero debo de tomar la experiencia. En la experiencia te conlleva mucho, porque realmente tomas como escenarios que incluso te corresponden y los que no te corresponden. Entonces yo a lo mejor me van a contratar una persona que ya tengo una inmobiliaria. En mi meta a lo mejor va a ser tener mi propia inmobiliaria, pero yo no puedo tomar las riendas de una inmobiliaria cuando no conozco nada. Debo de caminar todos los caminos. Una vez, cuando estudiaba mercadotecnia, que creo que puede encajar este ejemplo en esta parte del libro, recuerdo que hice una tarea de Montepío, no sé, una de empeños, Casa de Empeños Montepío o de Piedra, algo así se llama. Entonces, la idea es que todas las personas que trabajan en esa empresa se hizo famosa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, porque las personas no tenían dinero, entonces lo que hacían era empezar a empeñar las cosas. El éxito de esa empresa es que si yo puedo entrar a trabajar, así tenga las licenciaturas que yo tenga, yo empiezo en todos los escenarios. Por ejemplo, puedo ser intendente, limpieza, escritorios, el que saca las copias, el que sea. Puedo llegar a ser gerente, puedo llegar a ser gerente estatal, nacional, lo que sea. Pero debo de pasar por todos los escenarios. La visión de esa empresa es que tú tengas la capacidad de trabajar en todas las áreas. Esa es una verdadera experiencia. Regresando al tema, imagínate que tu verdadera experiencia va a ser cuando tú empieces a buscar y a tomarla, y no ganarte el escenario. No tomártelo, ganártelo. Y eso se hace, y creo que puede encajar ese ejemplo de Montepío. Algo así se llama, se me olvida el nombre, pero puede ser el que tú vas a lavar baños, después vas a estar en cajas, después vas a ser jefe de grupo, jefe de departamento, jefe de sucursal, después gerente, pero no vas a empezar y llegar a ser el gerente primero. Ahí está el mensaje. Algo que sugiere el autor de este libro es que todo lo que tú hagas, digamos, vaya muy de acuerdo al tema de que si tienes un sector atractivo. Imagínate que hablábamos del tema de la constructora de casas, igual podemos poner de ejemplo lo que querramos, pero exactamente funciona así. Imagínate que yo vivo en una población, digamos, literalmente promedio, no es una ciudad. Se considera pueblo mágico, pero digamos yo lo veo como digamos como ciudad en desarrollo, ¿no? Digamos que, ¿qué pasaría si yo decido empezar a construir edificios? Que fuera mi giro. Literalmente el lugar no está preparado. A lo mejor hay el espacio, pero como para qué, o sea, digamos, es algo que está de más. Posiblemente si yo me voy a la capital, que en este caso sería la ciudad de Puebla, que está como a unos 15 minutos de distancia,
sería más probable porque el sector ya está listo, entonces hace una congruencia, o sea, realmente se está aterrizando lo que se está proponiendo. Es importante tomar en cuenta que cada persona, digamos, al momento de emprender, ya sea de manera independiente o de manera asociada, tú debes de tener la capacidad de cobrar tu sueldo. Hay un libro que alguna vez había resumido, no exactamente ese libro del libro negro del emprendedor, lo menciona como tal, pero se me hace como de cierta manera muy coherente, muy justificante la parte de que tú debes de cobrar tu sueldo. Me incluyo en ese error del libro negro del emprendedor. Por eso se llama así, porque literalmente nosotros estamos haciendo lo que no deberíamos. O sea, debemos de hacer otras cosas y hacemos algunas cosas de manera errónea. Entonces, yo no cobro mis sueldos. En realidad, digamos, yo digo, necesito 20 pesos para una torta, para la comida, para la gasolina, para esto. Nada es ejemplo de nada, pero no se debe de hacer así. Había resumido un libro que se llama El principio del 80-20, que creo que puede ser un ejemplo, ¿no? O sea, digamos que tienes que... Hay miles de maneras de cómo tú lo puedes aplicar el principio del 80-20, pero tú debes de tener un porcentaje para ti. O sea, a final de cuentas, seas un autoempleado, un emprendedor o un socio, o sea, debes de tener algo y debes de estar pensando cuánto va para acá, cuánto va para allá, cuándo me toca. Es tan real y a veces no lo hacemos. Hay una parte bien interesante que menciona donde si te empieza a ir bien, no empieces a vivir como rico, o a veces empezamos a gastar más de lo que nosotros llegamos a ganar. Llega a pasar muy comúnmente y quizás no aplico eso como tal, pero he aprendido mucho de muchos otros emprendedores, de muchas personas a las que he trabajado, y te das cuenta que, digamos, es una área de oportunidad que se puede trabajar. De momento empezamos a querer ganar como un rico, a querer gastar como un rico, y ni siquiera tenemos esa cantidad de ingreso. O yo pienso que porque yo vendí 1000 pasteles todos los días y los días del año, voy a seguir vendiendo 1000 pasteles. La vida no funciona así. Puede ser que hoy venda, mañana ninguno. Entonces, a veces en nuestro subconsciente esa parte emocional te hace como más marcado esa parte de desarrollarlo y empezar a querer, o sea, de empezar a querer gastar mucho más. En esas personas, cuando lo llegamos a aplicar, o sea, digamos que es como un buen consejo, opino, se empieza a generar esa parte de... Empiezo a comprar 4 coches, 3 motos, 2 casas. ¿Lo necesito? En esta última parte menciono la parte del emprendedor a empresario. Hay muchísima gran diferencia de momento. Esa gran diferencia, perdón, se me interrumpió algo, pero bueno, esa gran diferencia realmente llega a pasar cuando tú, por así decirlo, digamos, emprendes, abres, empiezas, trabajas, laboras y haces toda esa parte. Cuando tú llegas a tomar el papel de un empresario, ya tienes una responsabilidad diferente, ya hay camino avanzado, ya hay personas a tu cargo y la responsabilidad, ya sea desde individual como empresario, social, íntegra, literalmente en todas las áreas es más grande. Entonces son más las responsabilidades cuando tú emprendes. Y puedo volver a regresarme al tema de cuando yo estaba sacando la información, o estaba yo poniendo de ejemplo a lo mejor del tema de la inmobiliaria. Yo sería un empresario si abro una inmobiliaria, así, y suena chingón, chido, mamalón, así. Pero si no tengo nada de experiencia, entonces ahí, o sea, yo debo de emprender. Y un emprendedor va desde abrir un negocio o colaborar o laborar para alguien. Si trabajo en un hospital, o sea, debo de pasar por ciertos escenarios, me gusten o no me gusten. En esta vida, para crecer hay que desgarrar. Si no desgarras, no creces. Es como el músculo, o sea, no va a pasar. Y bueno, considero que con esto he aportado suficiente del libro. Hay mucho más. Me encantaría más que lo descargaras, que lo compraras, que lo leyeras. Existen otras personas que hacen resúmenes, y yo encontré varias personas que tienen como diferentes puntos de vista, independientemente de... Aún así, yo siempre invito a que leas el libro, date la oportunidad, y si no, posiblemente estos pasos o estos puntos, en mi caso que consideré, it's hard.
que consideré importante posiblemente sean funcionales. Mi nombre es Rafael Corral, estoy para servirles en cierto momento, en todo lo que surja. Suscríbete, eso me hace paros increíbles. Así como tú te levantas con un sueño, yo todos los días y todas las noches tengo eso. Lo comparto porque es una realidad. Yo estoy seguro que si etiqueta, comparte, suscríbete. Si te gustó, regálame un comentario. Si no te gustó, ayúdame a crecer. Y gracias, esto es RCB Digital.